Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Mucho gusto, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Un gusto y un saludo grande a todas las familias. Gracias por estar aquí. El que ustedes estén aquí presentes, a mí me demuestra el interés que ustedes tienen por sus pequeños y eso es realmente admirable y les agradezco. Bueno, yo les voy a compartir un tema que es el tema que yo manejo ahora, el tema que trato, con el que trabajo, que es integración sensorial. Cómo detectar, cómo saber si mi niño tiene algún problema de integración sensorial. Pero para eso voy a compartirles un ratito mi pantalla. Aquí está. Vamos a compartir. Muy bien. Ahora sí, ¿Sí? ¿Se ve? se ve, pero tienes que hacerlo grande ahora. A ver, un ratito, vamos a ver. Ya está. ¿Ahora sí? Bueno, yo sigo viendo las diapositivas. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, la primera pregunta que todos los papis se hacen es cómo saber si mi niño tiene algún tema, algún problema de integración sensorial. Pero para poder reconocer si mi niño tiene alguno de estos problemas, es necesario saber qué cosa es integración sensorial. Muchas veces o a menudo los papis de los pequeños se preguntan si mi niño se está desarrollando de manera adecuada, si estas características están bien, si el que haga esto es normal o por el contrario, que no haga esto es lo más normal o lo más común, ¿no? Entonces, muchas veces sin querer caemos en la comparación de relacionar o de ver a nuestros niños con otros pequeños y caemos a veces en la frustración, en la desesperación, en no saber si esto que vemos es normal, es regular o no en nuestros niños, ¿no? Muchas veces los papis dicen, siento que mi niño tiene algo, me parece que puede tener algo, o creo que esto no está bien. Entonces todo parte desde esa primera sospecha, digamos, ¿no? Y es un motivo por los cuales van a la terapia o se derivan a los niños. Pero para poder entender, como les dije, si hay o no presente un problema de integración sensorial, es necesario saber qué es la integración sensorial. Pues nuestro cuerpo constantemente recibe estímulos o es bombardeado de estímulos del entorno que nos rodea. Tenemos estímulos visuales, tenemos estímulos táctiles, auditivos, todo tipo de estímulo. Entonces, nuestro cuerpo recibe estos estímulos, los procesa y emite una respuesta. Es decir, que un sistema sensorial regular o adaptado responde de manera adecuada a todo tipo de estímulos. Por ejemplo, en un día de sol, eh, genera mucho calor, hay mucho calor, mi cuerpo recibe los rayos del sol por medio de mi piel, por medio de mis receptores térmicos y emite una respuesta adaptativa regular. Que sería, por ejemplo, si estoy abrigado, si estoy con muchas chompas, después sacarme la chompa, sacarme la casaca, ¿no? Encender el aire acondicionado o darme aire con una hoja de papel. Esa sería una respuesta adaptativa adecuada. O, por ejemplo, cuando vamos a un bus, al subir un bus, ¿cuál sería nuestro estímulo externo? El entrar a un bus, el subir a un bus y todos los ruidos, todos los factores, todos los sonidos, las personas que hay ahí, ¿no? ¿Cuál sería mi cuerpo, mis sentidos se dan cuenta del lugar, del espacio al que yo ocupo? ¿Y cuál sería una respuesta sensorial adecuada? Pues estar atento al movimiento del auto, mantener un equilibrio, una buena postura, la coordinación visual, el estar atento a sujetarme el trabajo de mis manos, la fuerza de mi cuerpo para no caer, ¿no? Bueno, y por el contrario también, ¿qué pasa? Eh, que hay personas que no tienen esta adecuada modulación sensorial. ¿Por qué? ¿Quién se encarga de modular estas reacciones sensoriales? Es el sistema nervioso central. Es mi sistema nervioso quien recibe toda esta información del medio y se encarga de procesarla y dar una respuesta sensorial adecuada.
Por ejemplo, los ejemplos que les he dado son de sistemas sensoriales adecuados. Ahora vamos a ver cuáles serían las respuestas de un sistema sensorial que no está bien regulado. Bueno, como les decía, los trastornos sensoriales son muchas de las preguntas que los papis se hacen. ¿Por qué? Porque el reconocer un trastorno sensorial es mucho más difícil que el reconocer un déficit a nivel físico, porque una dificultad física es algo que nosotros podemos ver. Que de repente cuando el niño está caminando no pisa bien, vemos que tiene un problema de pie, un problema de postura, porque vemos su espalda encorvada. De repente el ver que mi niño no mira bien con un ojito, eh, podemos reconocerlo. En cambio, un tema sensorial es un tema mucho más difícil de reconocer, es un tema en el que tenemos que prestar mucha más atención, ¿no? Entonces, ¿qué significa un trastorno sensorial o un déficit de integración sensorial? Pues este término hace referencia a las dificultades que tienen los niños o las personas en general para manejar la información captada por los sentidos. Nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestros niños está recibiendo esta información, sin embargo no la está procesando de manera adecuada. ¿Cómo se traduce eso? Con respuestas inadecuadas, con una dificultad de modulación, con respuestas exageradas o exacerbadas ante distintos estímulos. Por ejemplo, de repente yo estoy, ¿cuál sería una respuesta de un sistema sensorial adecuado? El que yo me encuentre en esta habitación, al estar con la charla de ustedes, estoy atenta a la charla, estoy atenta a las preguntas que ustedes pueden hacer, estoy atenta y mirando mi pantalla, y mi sistema sensorial me permite el bloquear todos los demás estímulos, porque además de estar aquí en esa charla, pues mi cuerpo está recibiendo diferentes estímulos de fuera, ¿no? El sonido que hacen los carros al pasar, el timbre del vecino, los olores de repente de las flores o de la casa. Entonces, un sistema sensorial adecuado es el que me permite prestar atención en el aquí y en el ahora y a las cosas que a mí me importan y a mí me corresponden. Por el contrario, si mi sistema sensorial no es adecuado, yo voy a prestar atención a todos los demás ruidos y todos los demás ruidos van a interferir en mi desempeño y en mi desarrollo, ¿no? Un sistema que no está regulado responde de manera inadecuada, como se los dije. Por ejemplo, ¿cuál sería una respuesta inadecuada? El sonido de la licuadora, ¿no? El sonido de la licuadora, ¿qué es lo que muchos niños hacen? Se tapan los oídos, muchas veces gritan, se desesperan o salen corriendo. Esa es una respuesta demasiado extrema, ¿no? Esa es una respuesta inadecuada. ¿Cuál sería una respuesta adecuada a eso? Bueno, no prestarle importancia, no prestarle importancia porque de repente no somos nosotros los que están usando la licuadora en ese momento, porque de repente nosotros solamente estamos pasando, ¿no? Bueno, entonces como les hablaba del tema de las dificultades del procesamiento sensorial, ¿cómo podemos reconocer a nuestros pequeños con dificultades en este problema, estos problemas sensoriales? Bueno, aquí tenemos unas características que son resaltantes en estos niños. Por ejemplo, no soportan los ruidos fuertes. Cuando escuchan el sonido de la licuadora, los timbres, salen a la calle y escuchan los claxons, las bocinas de los autos, se tapan los oídos o simplemente no quieren estar en el lugar donde se producen los ruidos. eh, no están o se tapan los ojos cuando ven luces muy brillantes o se asustan con mucha facilidad, no toleran ciertos olores, los hacen sentir mal, tienen sensaciones de repente o les vienen náuseas o arcadas incluso. Son niños que tienen una alimentación muy selectiva, no comen todo tipo de comidas o simplemente comen solo un tipo de comidas. Son niños, también otras señales que saltan a la vista para nosotros como evaluadores, niños que cuando van a las sesiones, los papis nos dicen, no les puedo cortar las uñas, no nos permite que le cortemos las uñas.
no permiten que les lavemos el cabello, que les lavemos el pelo, no pueden cepillarse los dientes, no les pueden cepillar los dientes. ¿Por qué? Porque de repente son niños que tienen mucha sensibilidad intraoral. ¿Qué más? Niños que se llevan todo a la boca y que están mordiendo todo, muerden todos los juguetes, se lo llevan todo a la boca, muerden los lapiceros, los lápices. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de sentir, necesidad de tacto, necesidad de intensidad. Y la boca tiene muchos receptores táctiles. Es por eso que muchos niños con esta necesidad de problemas sensoriales se llevan todo a la boca. Niños que les cuesta estar atentos y concentrados. ¿Por qué? Porque por lo general están buscando más información, porque de repente son niños más motores, niños que buscan estar en constante movimiento. Entonces el estar sentados y atentos a una tarea les va a costar un poquito más. Niños que de repente no les gusta estar donde hay un grupo muy grande de niños, o no les gusta estar en los grupos familiares, en las reuniones, ¿no? Pero de repente a veces uno dice, es un niño que tiene problemas de socialización, es un niño que no se adapta, es un niño poco sociable, pero en realidad de repente podemos estar hablando ahí de algún déficit sensorial, que es un niño que no le gusta que invadan su espacio personal, que no le gusta sentir mucha presión en su cuerpo, que no le gusta el roce o que alguien esté muy cerca de él. Entonces, otros niños que tienen habilidades motoras o que a simple vista uno dice, uy, ese niño no tiene buena coordinación, ese niño no maneja su cuerpo, o a veces incluso escuchamos decir, o comentarios como, ese niño es torpe, ¿no? Y de repente estamos pasando por alto de que no se trata nada más, o simplemente de un problema físico, sino que puede tener de fondo un problema sensorial, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características que saltan a la vista a nosotros como evaluadores. Cuando vienen los papis de los pequeños a preguntarnos, nosotros tenemos un test que nosotros llamamos un test o un perfil sensorial, en donde le preguntamos a los papis todas estas cositas, porque hay cosas que nosotros podemos ver en la evaluación en el momento, pero hay cosas que el niño realiza en su día a día, en lo cotidiano de su casa, con ustedes los papis, quienes conocen a los niños, quienes nos pueden decir si se dejan o no se dejan bañar tranquilamente, si se dejan cortar las uñas, si se dejan que les laven el cabello, si se dejan poner cremitas en el cuerpo, cómo se comportan ante los sonidos o ruidos de casa, cómo se comportan con la familia. Entonces son todas esas cosas, además de evaluar al niño, es lo demás que nosotros trabajamos con los papis. Siguiente. Sí, por favor. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos dificultad del procesamiento sensorial. El cerebro de algunas personas tiene dificultad para organizar y para responder a la información que captan los sentidos, ¿no? El cuerpo de este niño, de esta persona, recibe sí los estímulos provenientes del medio ambiente, pero no los está procesando de la manera adecuada. Entonces, la respuesta que estos niños tienen es muchas veces desbordada, es muchas veces inadecuada, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué? Como ya les decía, tienen miedo o temor, o se tapan los ojos ante las luces brillantes, ante los sonidos muy fuertes, ante ciertas texturas. Y las texturas no solamente de los alimentos, de lo que los niños comen, o mejor dicho, de que las texturas, aquellas texturas que los niños no quieren ni siquiera probar, sino también las texturas en la ropa. No se quieren poner las chompas, no se quieren poner ciertas casacas, ciertos polos, y nosotros decimos, uy, es un niño malcriado, es un niño que de repente no tiene frío porque no quiere abrigarse, pero de repente no es eso, de repente es porque no está tolerando, su cuerpo no está tolerando ese tipo de material, ¿no? Entonces, estas cositas pueden ser, estas cositas que de repente son aparentemente simples para nosotros, son un detonante para que el niño pueda sentirse agobiado,
para que el niño pueda sentirse fastidiado, molesto. Entonces, estas cosas, este tema sensorial es muy importante. ¿Por qué? Porque influye directamente sobre la conducta de nuestros niños, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir un niño que tiene estos déficits sensoriales? ¿Cómo se puede sentir un niño que de repente tiene un déficit sensorial auditivo y lo llevamos de paseo de repente a una avenida muy concurrida? ¿Se dan cuenta cuántos estímulos tiene el niño en ese momento? Los ruidos de los carros, las bocinas, las conversaciones, de repente por ahí una risa muy estruendosa. Entonces, ¿cómo se va a sentir el niño emocionalmente? Demasiado cargado. ¿Y cuál va a ser su respuesta? Un niño fastidiado, un niño que decimos reniega por todo, un niño que tiene una mala actitud. Entonces, el tema sensorial influye mucho en la conducta de los niños. Siguiente, por favor. Tenemos dos grupos grandes de estos niños con déficit sensorial. Uno van a ser los niños que son hipersensibles. ¿Qué es un niño hipersensible? Son los niños que evitan la estimulación sensorial porque es demasiado abrumadora para ellos. Son los niños que nosotros llamamos los niños hipersensibles, muy sensibles, son los niños evitadores. Yo me tapo los oídos porque el sonido del timbre es muy fuerte. Yo me tapo los ojos porque las luces son muy intensas. Yo no voy a subir a los columpios porque me produce mucho miedo el movimiento. Yo no voy a acercarme a la familia porque sé que cada vez que me acerco me abrazan con mucha fuerza. Esos son los niños hipersensibles, los niños evitadores, los niños, yo no quiero esto. ¿Vamos a jugar con témperas, con espumas? No, porque no me gusta ensuciarme, porque no me gusta, porque no tolero, porque mi tacto no tolera ensuciarme las manos. No voy a ir al parque, porque cuando voy al parque juego con el gras y eso no me gusta. Yo no voy a, no sé, a jugar con los otros niños, porque los otros niños son muy toscos y me pueden golpear, me lastiman, y a mí no me gusta que me toquen. Esos son los niños evitadores. Un grupo de niños de alerta con un déficit sensorial. Y por el otro lado, porque están las dos caras de la moneda, si están los niños que evitan este tipo de sensaciones sensoriales, están los niños que buscan estos tipos de estímulos sensoriales. Se va al otro extremo. ¿Cuáles son estos tipos de niños? Los niños hiposensibles, que su sensibilidad, su sistema nervioso, siente como que más bajito. Entonces, como siente más bajito, va a buscar más sensaciones. Son los niños que abrazan con fuerza, que apachurran, que se tiran encima de los papás, encima de los amigos. Son los niños que están corriendo y se caen, y el papá de repente está en alerta y el niño se para y no sintió nada. Con él no era el golpe. Entonces, son los niños que se suben al columpio y dicen más fuerte, más rápido, más, que no tienen miedo a subirse a las alturas. Son los niños que saltan encima de los muebles, los niños que se lanzan. Son los niños extremos, ¿no? Son los niños extremos, los que evitan y los que buscan. Pero ahora también tenemos el punto medio, que son los niños que van a evitar ciertas cosas y van a buscar otras. Porque también tenemos todo, no todos esos extremos, tenemos también esos niños medios, ¿no? Y un sistema nervioso modulado es aquel que se adapta a todos los estímulos y puede dar respuestas sensoriales adecuadas. Siguiente, por favor. Justo estaba leyendo un mensajito en el chat del Zoom donde una mamá decía de que su hija prefiere dormir sin ropa, que hace calor. Sin ropa es más rico. Sí, puede ser. O sea, en realidad, cuando hablamos de un tema sensorial, por lo general no es una sola cosa, ¿no? No es solamente por decir el tema de que solamente me gusta o que le gusta dormir sin ropa, sino que tiene, por eso se evalúa, varias otras cositas que nos hacen pensar que puede estar tratándose de un déficit sensorial.
Posiblemente sí, posiblemente su niña busca más sensaciones con la piel, ¿no? Por eso es que duerme sin ropa, se siente más rico, se siente más fresco. Pero vamos a ver si hay otras cositas también, ¿no? Si le gusta ensuciarse, si le gusta jugar con texturas, si no tiene miedo de ensuciarse, de jugar con sus manos, y qué otras cosas pueden haber. Porque por lo general, cuando hay un déficit sensorial, no solamente es a nivel de un sentido. Recordemos que tenemos 7 sentidos, los 5 sentidos conocidos: vista, tacto, gusto, olfato, pero también tenemos el vestibular, que tiene que ver con el movimiento, y el propioceptivo, que tiene que ver con las sensaciones del cuerpo, cómo reconocemos las sensaciones de nuestro cuerpo. Muy bien, entonces, para poder eh, trabajar estas dificultades sensoriales con los niños, nosotros vamos a tratar de identificar 2 cosas que son muy importantes para poder darle tratamiento a estos temas. La primera es el detonante. ¿Qué es lo que a mi niño le está molestando, le genera malestar o lo perturba? Por ejemplo, eh, un olor muy fuerte, eh, se pone de mal humor cada vez que pasa por la cocina. ¿Por qué? Porque escucha un ruido de la licuadora, la batidora. Se pone de mal humor cada vez que lo tengo que bañar. Llora cada vez que le tengo que cambiar la ropa. Eso es un detonante, ¿no? Hay muchos factores que analizar, hay que ver bien de qué se trata, si estamos hablando de un tema sensorial, ¿no? Hay muchas cositas, por ejemplo, van a la terapia muchas mamis que dicen: sufro, no se deja cambiar el pañal. Eh, y hay muchos factores ahí. Puede ser que en el momento de que uno le cambie el pañal a un niño, en los cambios de posición que hacemos, de estar el niño en posición vertical a echarlo, le pueden generar mareos, malestar. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de un niño que tiene una deficiencia, una dificultad del sistema vestibular, que tiene que ver con el equilibrio y el control del movimiento de nuestro cuerpo. Podemos estar hablando de que este niño que se le cambie el pañal no le gustan los cambios de temperatura porque su sistema táctil no está bien regulado. Entonces yo, para cambiarle el pañal, le saco toda la ropa, y eso no le gusta al niño. Podemos estar hablando de que cada vez que le cambio el pañal lo pongo sobre un tipo de mantita, que de repente la textura es muy dura para su piel, para su sistema táctil. Entonces estamos hablando de muchos factores, y por eso se tiene que abordar con mucho cuidado estos temas, ¿no? Tener mucho cuidado al momento de la evaluación, ser muy observador y ser muy detallado. Y lo segundo es reconocer qué tipo de problema de procesamiento sensorial tiene. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, podemos decir, es un tema de procesamiento sensorial. ¿Pero de qué tipo? Un tema de procesamiento sensorial visual, la fascinación por las luces, o que no permite de repente ver las pantallas de los televisores porque es demasiado intenso para sus ojos. Un problema sensorial de tipo auditivo: me tapo los oídos constantemente y siempre estoy con mis manos sobre mis oídos porque no tolero los ruidos externos. Un problema de procesamiento vestibular: no me gustan los movimientos fuertes, el niño llora cada vez que es cargado o mecido, o por el contrario, quiere estar siempre en brazos, ¿no? Entonces hay que reconocer qué tipo de problemas sensoriales, y eso se reconoce dependiendo a qué tipo de sistema eh, afecta, ¿no? ¿Y qué es por lo general, qué es lo que genera estos tipos de problemas sensoriales? En el caso de los niños hipersensibles, la evasión. No quiero ir a los juegos, no quiero hacer esta actividad, este deporte, porque me va a forzar a que yo haga lo que quiero, entonces evitan, ¿no? En el caso de los niños hipersensibles, ¿qué ocasiona? Evitación. En el caso de los niños hiposensibles, búsqueda, quiero más, estoy en constante movimiento, estoy en constante búsqueda de esta necesidad que mi cuerpo tiene. Soy muy visual, todo lo quiero ver, miro todo lo que hay a mi alrededor. Soy muy buscador táctil, todo lo toco.
toda la ropa de los demás, el cabello de la mamá, los muñecos, todo lo tengo que tocar, todo lo llevo a la boca. Entonces vamos a reconocer, vamos a tratar de reconocer estas características en nuestros niños para poder saber qué tipo de abordaje vamos a tener con ellos. Hay una Siguiente. pregunta, sí, hay una Ok. pregunta en el chat donde dice también que su hijo Julio le encanta tener los juguetes en la boca. Y lo que pasa es su contorno de su cara roja, dice. Y cuando le decimos no chupes los juguetes, se enfada. ¿Qué puedo hacer? Puede ser, sí, puede ser que él esté buscando mayor sensación, como se los comenté hace un momento, la boca, la cavidad bucal, tiene muchos receptores sensoriales y es una manera de regularse el llevarse las cosas a la boca, de estar tranquilo. Cuando una persona también está nerviosa, que suele hacer morder algo, llevarse algo a la boca, el lapicero, es una manera como el cuerpo se está regulando. Si él se lleva todo a la boca, es porque vamos a decir que estuviéramos hablando de que hay un tema ahí sensorial. Táctil. ¿De qué tipo? Táctil. ¿Por qué? Porque se está llevando todo a la boca. ¿Qué podemos hacer? Todo tratamiento siempre es gradual. ¿No? Todo tratamiento es específico, dependiendo de qué sistema vamos a tratar. ¿Qué es lo que nos está diciendo este niño con esta conducta? Nos está diciendo que quiere más. Es un niño buscador. ¿De qué? De tacto, de sentir. Entonces, qué le vamos a dar? Más cosas para sentir. Más cosas para sentir con su cuerpo. ¿Qué podemos hacer? Juegos táctiles. Juegos con cremas, jugar a pasarle la crema al niño con el cuerpo, poner una mesa, sentarlo en la mesa y jugar con crema. Pero no solamente jugar con crema, sino buscar o con espuma de afeitar en una mesa y buscar con la espuma que él toque, que él sienta, que él dibuje, que él haga trazos. ¿Qué más podemos hacer? Eh, Comprar de repente o juegos con... Hoy en día hay muchos juguetes de distintos materiales, de distintas texturas, están los squidge, que son los muñequitos que se aplastan, están los juegos con plastilinas, con masas, con slime. Vamos a buscar, la idea es darle de manera controlada y de manera modulada y gradual lo que ellos están buscando, ¿no? En este caso, sentir. En este caso, más tacto. El darle esto que él busca va a hacer que poco a poco su necesidad de búsqueda disminuya, ¿no? Como tengo hambre, tengo mucha hambre, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos paramos, si estamos en nuestra casa, nos paramos y vamos a la refri y buscamos algo que comer, y después que ya comimos, bueno, buscamos más comida, y estamos satisfechos y estamos llenos. Lo mismo pasa con los niños que son buscadores. Hay que darles el estímulo que ellos están buscando. Y cuando lo tengan, van a disminuir gradualmente su búsqueda. ¿Sí? Entonces, espero haber respondido, Carmencita, a esa pregunta. Sí, continuamos. Y bueno, aquí les traigo algunas señales también que de repente ustedes pueden observar en sus pequeños, ¿no? Y recordarles que de repente pueden encontrar una o dos características por ahí en sus niños, sin embargo, que no necesariamente también pueden ser, o sea, poder hablar de un tema o un déficit sensorial, ¿no? Simplemente hay niños que les falta exposición a estos estímulos, ¿no? De repente es la primera vez que vamos a jugar con témperas con un niño y que se manche las manos. De repente un niño que en casa siempre se ha cuidado de que no se ensucie la ropa, de que tocó algo y corremos a limpiarle con toallitas, con los pañitos húmedos las manos, ¿no? Entonces va al jardín y la primera vez que juega con témpera, hizo una rabieta, hizo una pataleta, no quiso ni ver la témpera, ni jugar con esa. Entonces, decimos, es un problema de repente de procesamiento sensorial, es un problema de modulación sensorial. Podría ser, tendríamos que pensarlo bien. ¿Por qué? Porque si nunca le di esa experiencia a mi niño, entonces puede ser que fue su primera reacción, ¿no? ¿Cómo detectamos un problema de déficit sensorial cuando es un tema reiterativo? Cada vez que voy a cortarle las uñas, llora.
Cada vez que tengo que lavarle la cabeza, se molesta, llora y me hace un berrinche. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay cosas o hay dificultades, momentos o situaciones que al niño se le hace difícil por la falta de experiencia, no necesariamente porque tenga algún tema sensorial. Cuando es repetitivo, sí, podríamos estar hablando de un tema sensorial. Las características, por ejemplo, son, que de repente ustedes podrían identificar en sus pequeños, son se siente agobiado fácilmente con personas o en ciertos lugares. ¿Por qué con personas? Porque de repente esta persona que va a su casa siempre lo apachurra, lo abraza, siempre le das beso. Él no quiere sentir esa sensación. Evitador táctil. O nuevos lugares. ¿Por qué? Porque si solamente estoy en mi casa, tengo ya mis estímulos, mi zona de confort, mis estímulos ya conocidos, mis ruidos a los que ya me acostumbré, las personas a las que ya me acostumbré. Y esa es una cosa que ha sucedido mucho en pandemia, muchísimo. Los niños han estado recluidos, por decirlo de alguna manera, en sus casas. Se han adaptado a su entorno, a sus ambientes, a sus casas, a sus familias, al tono de voz que usan con ellos, a sus ruidos conocidos de la tele, de su timbre, no sé, a sus espacios habituales, hasta los olores que hay en la casa. ¿Y qué pasó cuando acabó la pandemia? Pues que todos los niños salieron de su burbuja de cristal, de su mundo contenido y adaptado a la calle, con todos los ruidos, con todos los olores, con todos los estímulos visuales con los que tenían que luchar. ¿Qué pasó con los niños? Se perturbaron, se desregularon todos, se irritaron, se molestaron, se pusieron muy activos porque tenían muchos ruidos, mucho estímulo en sus cabezas con calidad. Se nos desregularon, se nos fueron muy arriba, mucha energía, por el contrario, no querían salir, se pusieron de mal humor, afectó directamente a la conducta de muchos niños. Hoy en día tenemos mucho más niños, el porcentaje de niños en terapia ha crecido considerablemente luego de la pandemia. ¿Qué edades de niños van a terapia? Actualmente, niños entre 1 y 3 años. Niños pandemia, ¿no? Entonces, esta deprivación sensorial afectó mucho a los niños. ¿Qué más? Los niños que buscan lugares tranquilos cuando el entorno es ruidoso y concurrido, están evitándolo. Los niños que se sobresaltan con facilidad por ruidos repentinos, como ya dije, el timbre, la licuadora, le molestan la luz brillante, niños que no requieren de muchos estímulos visuales, no necesitan, los agobian, demasiada intensidad para ellos. Los niños que se niegan a usar ropa, cierto tipo de ropa, porque a ellos les pica o les parece incómoda, ojo, que a nosotros no nos parezca incómoda no significa que a ellos no les parezca, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Evitan tocar a las personas o abrazarlas. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me abracen, no me gusta que me toquen. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer eso? Si a mí no me gusta sentir esa presión, esas texturas. Son niños que reaccionan con mucha intensidad a las texturas o al olor de ciertos alimentos, ¿no? Pueden tener también, es un poquito más difícil, pero también hay los niños que tienen dificultad de procesamiento olfativo. No pueden estar cerca de otras personas con perfumes, no pueden oler ciertos alimentos, porque les causa mucho malestar, incluso llegando a las náuseas. Y luego de eso no quieren ni ver la fruta, no quieren ni ver la comida. Niños que se rehúsan a probar nuevos alimentos, un tema táctil, y tienen una dieta muy limitada con comidas que les gustan. Muchos niños o muchas mamis de los niños de terapia nos comentan que solamente comen una frutita, solamente mi niño llega a la terapia, solamente come plátano, no come nada más que no sea eso. Mi niño cuando nos vamos de viaje tengo que llevarle yo la comida, o yo tengo que prepararle la comida porque no puede comer en ningún restaurante porque no hay nada que le guste. Así de extremos pueden llegar a ser los niños. Niños que se molestan por cambios pequeños en la rutina, en el entorno y intentan evitar cosas nuevas. ¿Por qué se molestan por los cambios de la rutina? ¿Por qué se molestan con los cambios del entorno?
porque es más fácil, siempre va a ser más fácil manejar las cosas conocidas a las que ya nos hemos acostumbrado y las que no son cómodas. Entonces, adaptarse es más difícil. Entonces, son las cosas que tenemos que tener en cuenta, son las cosas que tenemos que considerar, son las cosas que como papis, como educadores, como terapeutas, tenemos que estar alerta de ver, de percibir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niños? ¿Por qué mi niño se comporta así? Muchas veces se relaciona a problemas de conducta, pero en el fondo estamos hablando de un problema sensorial que repercute, sí, en su conducta, pero no es un tema, no es un tema de conducta por un tema emocional, es un tema conductual derivado de un problema, derivado de un déficit, derivado de una falta de modulación sensorial. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos? Aquí está la pregunta más importante. ¿Qué hacemos cuando detectamos estas dificultades? ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que mi niño reúne varias de estas características? Bueno, lo primero es buscar un especialista. El especialista que evalúa esto es un terapeuta ocupacional, pero no cualquier terapeuta ocupacional, es un terapeuta ocupacional con una especialidad en integración sensorial, o que maneje el enfoque de integración sensorial, que tiene que ver con todo esto que les estoy explicando. Para eso nos formamos con una serie de test, de clases que no se dan aquí, sino fuera. La terapia ayuda a estos niños a poder manejar estos desafíos. Cuando ustedes vayan, o a los que han tenido oportunidad de ver cómo es una terapia de integración sensorial, lo que ustedes básicamente van a ver son niños jugando. Son niños jugando, ustedes no van a darse cuenta, y los niños sobre todo, que es lo más importante, no se van a dar cuenta de que están yendo a una terapia. Ellos van a pensar que están jugando. Y es por medio del juego, que en realidad son actividades dirigidas para nosotros, que nosotros vamos a poder ayudarles a los niños con todas estas dificultades o déficits que presentan, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera imagen, ¿qué está haciendo la niña? Cambio de posición, está en posición vertical, trabajando la coordinación visomanual al poder encajar un aro, ¿no? De repente la pequeña tiene problemas, podemos estar hablando de problemas vestibulares, problemas de sensación del cuerpo, es una niña que está haciendo una actividad que es más motora, está buscando de repente estímulos. Aquí en la segunda imagen es un niño que está atento a los juegos de luces. De repente es un niño evitador de demasiados estímulos, y poco a poco con la terapia, mediante el juego, vamos consiguiendo que él se interese por esta clase de juegos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es un juego de actividad táctil, es un niño que poco a poco se le está enseñando por medio del juego a tocar y a sentir ciertas texturas que de repente en casa evita. ¿Qué más? Aquí hay una niña que está lanzando una pelota, una actividad que tiene que ver con mucho de coordinación visomanual, con mucho equilibrio, con mucha precisión. De repente la pequeña también necesita más cosas lúdicas, de repente es una niña más inquieta. Ahora, muchos papis también me preguntan en terapia, un niño que es muy inquieto, que no puede estar sentado, que siempre está corriendo de un lado para otro, ¿podemos estar hablando de un déficit sensorial? Sí, podemos estar hablando de un déficit sensorial. Podemos estar hablando de un niño buscador, como decimos nosotros en terapia. Un niño buscador propioceptivo, y por eso no está tranquilo. Por eso está moviéndose de un lado para otro, por eso es que está hablando a sus compañeros, por eso es que le cuesta mucho esperar sus tiempos y sus turnos, es inquieto. Aquí otro niño que está jugando, sintiendo presión en su cuerpo. Y por último, este pequeño que está jugando con la comida, que se está ensuciando, que está sintiendo con su cuerpo. Una recomendación, mami, papis, dejen que sus niños se ensucien, sus niños tienen que sentir, sus niños tienen que sentir distintas texturas, explorar, y no solo con sus manos, porque la mayoría de niños no tiene problemas con las texturas en las manos, porque es lo que más está expuesto de nosotros. Adáptenlo a poder caminar descalzos, a poder estar en verano con ropas cortas. Yo les comento que muchos de los niños con estos problemas táctiles llegan a terapia con polos manga larga, nunca manga corta,
porque no pueden estar expuestos su piel. Niños que no quieren tocar nada, que van con doble pantalón en la terapia, con doble media. Entonces, hay casos extremos, ¿no? ¿Se puede regular? Siempre se puede regular. ¿Se puede mejorar? Siempre se puede mejorar. Todo es gradual. Siguiente, por favor. Si lo podrías poner, Carmencita, este es un videito de más o menos de las cosas que hacemos en terapia, las actividades que se pueden hacer en terapia. ¿Pero tiene sonido? A ver, vamos a ver. Bueno, si no tiene sonido, lo explico rapidito. Aquí trabajando el equilibrio en una terapia. Control postural, coordinación, fuerza. Fuerza, cargando una pelota que pesa. Son niños activos, están buscando más equilibrio, coordinación. Es full equilibrio, full precisión, coordinación de los movimientos. Sistema vestibular, la terapia ocupacional con enfoque en integración sensorial utiliza actividades divertidas para poder regular estos aspectos. Fuerza para poder trepar, coordinación, equilibrio, super equilibrio, planeación motora. Motricidad fina, atención y concentración. Equilibrio, propiocepción, sistema vestibular, movimiento. Full movimiento, los niños buscadores de sensaciones necesitan mucho movimiento y equilibrio también. Equilibrio, esta actividad es más lenta. Esta niña que está, no todos los niños pueden hacer esto, esta niña tiene un perfecto control de su cuerpo. Buscan más intensidad, más movimiento. ¿Qué se les da? Precisamente lo que les dije. Se les da lo que necesitan. Niños inquietos, vamos a darles juegos donde haya movimiento. Coordinación de ambas manos. La terapia de integración sensorial ayuda a trabajar el procesamiento sensorial de distintos tipos de niños regulares o con patologías. Fortalecimiento de brazos, de piernas. Fortalecimiento de todo el cuerpo, equilibrio. Niños buscadores, intensos, necesitan sentir con el cuerpo. Coordinación, equilibrio. Así nos llegan los niños a la terapia, que uno piensa trabajar encima de repente de la plataforma y el niño ya está en el techo. No fue suficiente, se subió más alto, más movimiento, más fuerza. La terapia se trabaja por lo general de manera individual, pero cuando han llegado a cierto punto, puede trabajarse de manera grupal con otros niños para trabajar otros tipos de habilidades sociales, de relación con sus pares, mucho movimiento. La mayoría de los niños que vienen a terapia son niños así como este, niños muy intensos, niños de búsqueda, coordinación, atención y concentración, equilibrio, fuerza. Son niños que se caen y se ríen. Niños de repente más tranquilitos, buscando seguimiento visual. Listo. Y ahí, hasta ahí, acá el video. Entonces, solo recordarles a los papis que si ustedes ven en sus pequeños alguno de estos síntomas o alguna de estas características o que ustedes consideren raras, no las dejen pasar. No las dejen pasar porque siempre es bueno, de repente si tienen alguna duda, pasar por un especialista. Él les pueda decir o determinar si realmente estamos hablando o no de un tema de procesamiento sensorial, porque mientras más pequeño es el niño, más pronto se aborda una terapia, es mucho más fácil que el niño se recupere y que el niño se module. Para evitar más adelante las dificultades que un déficit de procesamiento sensorial conlleva, que son los temas o las dificultades de conducta, que son los déficits de atención y concentración, o que puede ser la frustración ante el pobre manejo de adaptación a situaciones nuevas.